Muchas gracias a todos, hermanos. Una bendición para todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio, como siempre, el poder compartir este tiempo en familia, ¿verdad? Porque nosotros somos la familia divina, somos la familia eterna de Cristo. Y realmente todos aquellos que creemos, porque el único requisito que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para poder entrar a ser miembros de la familia de Cristo, ¿no es cierto?, de nuestro Padre Celestial, es el que efectivamente hayamos nacido de nuevo, hayamos nacido del Espíritu. Y este nuevo nacimiento viene por, ¿verdad?, el creer lo que dice nuestro Padre, lo que dice Cristo, lo que dice la palabra de Dios. Y es un regalo maravilloso el saber que ahora nosotros tenemos el privilegio de crecer en el conocimiento de quiénes somos, ¿verdad? Y poder experimentar a partir del día de hoy esta gloriosa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Porque finalmente si nosotros tenemos salvación y tenemos vida eterna y no hay mucha diferencia o ninguna diferencia entre lo que teníamos y lo que tenemos, pues entonces algo nos estamos perdiendo de la oferta de gracia maravillosa que nuestro Padre nos hace. Y de allí que nosotros requerimos, por el poder del Espíritu Santo de Dios, efectivamente entrar, ¿no es cierto?, en la experiencia, en el cumplimiento de lo que Él dice para mí. Cristo vino efectivamente a darme libertad a mí, vino a darte libertad a ti. Por eso es que nuestro Dios es un Dios personal y es un Dios corporativo. Es un Dios personal porque primero es para mí, es para ti, ¿verdad? Y a través mío y a través tuyo, Él va a impactar y a llegar, evidentemente, a muchas personas más. De allí que Él tiene que vivir en mi espíritu y Él tiene que vivir por medio de la fe en mi espíritu. En la medida en que efectivamente yo voy aceptando estas palabras de vida, ¿verdad? Voy aceptando toda esta vida maravillosa que nuestro Padre nos ha regalado, voy a comenzar efectivamente a que se haga realidad todo aquello que Él nos ha prometido en su santa palabra. Y para esto nosotros tenemos que estar permanente y continuamente recibiendo la palabra de gracia. La palabra de gracia es este regalo precioso y maravilloso que nuestro Padre nos ha dado para que seamos libres, hermanos, para que seamos libres de la muerte, ¿verdad? Entendiéndose la muerte, ¿verdad?, como un poder que nos tiene esclavizados y entendiéndose la muerte, ¿verdad?, por todo lo que conlleva este condumio de miedo, de temor, de angustia, de inseguridad, de incredulidad, de dureza de corazón, ¿verdad?, etcétera. Todo esto, ¿verdad?, es parte del paquete de la muerte en el cual nosotros nos encontramos hoy sometidos sin que podamos escapar de ella. Y nuestra única vía de escape de la muerte es Cristo Jesús. Porque no se olviden que Él ya murió, es el único que murió y el que resucitó. Así que Él conoce la vía de escape. Y la vía de escape para nosotros, ¿verdad?, es una persona. Y es esa persona viviendo en ti y en mí, la cual tiene nombre y apellido. Nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso que en el nombre de Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua, dice la Escritura, confesará que Jesucristo es el Señor. Así que pues, este evangelio de la gracia de Dios, que tiene que ver con el comunicarnos las buenas nuevas, las buenas noticias de libertad que tenemos. Estas buenas noticias de libertad son noticias de sanidad para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Son palabras de sanidad, ¿verdad?, para todo lo exterior, para todo lo material, para todo lo físico, porque Dios quiere bendición para sus hijos. Dios muestra una y otra vez que Él no está buscando el sufrimiento para nosotros. No pensemos que Él nos envía el sufrimiento. No pensemos que Él nos envía el mal. Nunca jamás pensemos que Él nos envía la enfermedad. El sufrimiento, el mal, las dificultades, la pobreza, la escasez y todo lo que nos viene
¿verdad? Tiene una firma de reconocimiento y es don Satanás. Es decir, él quiere que tú sufras. Él quiere que tú efectivamente estés triste. Él quiere que tú estés enfermo. Él quiere destruirte. La Escritura nos dice claramente que, ¿verdad? El enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Entonces, efectivamente es importante el hecho de que nosotros primero nos demos cuenta que todos los males tienen una fuente. Todos los males tienen una fuente, ¿verdad? Esa fuente es el enemigo, es Satanás mismo. Él está haciendo un trabajo en todos y cada uno de nosotros, efectivamente, para hacernos la vida desgraciada. Eso debemos tener claro en la cabeza. Y por favor, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de entender a nuestro Padre, porque todos nosotros hemos creído que nuestro Padre efectivamente hace todas estas cosas. Todos los males y todas las dificultades nosotros las aceptamos como la cruz, muchas veces que Cristo nos manda para ver hasta dónde somos capaces de aguantar. No seamos capaces nosotros de abrogar, ¿verdad?, este tipo de actitudes a nuestro papá. ¿Cuántos de nosotros realmente tendríamos un corazón en el que efectivamente de adrede hacemos sufrir a nuestros hijos para que aprendan? Tú y yo no lo haríamos jamás. Y nosotros, siendo malos, si sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, imagínate nuestro Padre, ¿verdad? Las dádivas que normalmente nos da a nosotros. Entonces, en esta humanidad primera en la cual nosotros hemos estado participando y de la cual todavía participamos, si queremos, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con una mente distorsionada de lo que Dios es. Y esta mente distorsionada efectivamente le imputa a Dios actitudes o acciones que Él es incapaz de poder tomar. Y por eso es que lo primero que Él quiere que tú recibas en tu corazón, ¿verdad?, es el gran aprecio, es el gran amor, ¿verdad?, que te tuvo por toda la eternidad. Y ahora Él lo que quiere es efectivamente que nosotros nos reconciliemos con Él, ya que Él se reconcilió con nosotros. Y Él efectivamente hizo todo lo que se debía hacer para que ya no exista una pared divisoria entre Él y nosotros. El pecado, la muerte, Satanás, el mundo y la carne, todo eso ya fue exterminado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy tengamos la capacidad de poder, por la fe, simplemente acercarnos a nuestro Padre con conciencia limpia, por la obra maravillosa que Él ya hizo a nuestro favor. Así que no olvidar, hermanos, que en esta renovación de nuestro entendimiento viene efectivamente la transformación. Muchos de nosotros ya somos nacidos de nuevo. Ya tenemos efectivamente la nueva vida de Cristo, pero sin embargo, nuestra mente no es renovada. Es decir, nuestra mente sigue siendo la mente antigua. Nuestra mente sigue siendo la mente adámica, que de alguna manera trata e intenta de sacar las cosas por su propia capacidad y por su propia mano. Y esa mente no alcanza para efectivamente recibir el nivel de bendición que nuestro Dios nos ha dado. Y es por eso que nosotros nos tenemos que desentender del primer hombre, de la vieja creación. Porque la vieja creación es parte de la ecuación del enemigo. La vieja creación, ¿verdad?, de alguna manera está en comunión con el enemigo y efectivamente le sigue y le toma la palabra para que en él se produzca todo lo que el enemigo quiere. Y es por esto que muchas veces nosotros inclusive aceptamos que somos pecadores, en el sentido de que nosotros decimos somos pecadores. Y la Escritura dice que ya el Señor Jesucristo nos perdonó de todos nuestros pecados, que ya no somos pecadores, que somos nuevas criaturas en Cristo. Nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos una enfermedad, nosotros la aceptamos como nuestra, y no, en la nueva persona y en la nueva criatura, esa enfermedad ya no nos corresponde. No olvidemos que, ¿verdad?, la enfermedad es un proceso que arranca en el pecado y que termina en la muerte, y esto es para todos los seres humanos. Pero el pecado, la enfermedad y la muerte ya no nos pertenecen. Eso pertenecían al viejo hombre. Ahora, esto no quiere decir que tú no vayas a tener que enfrentar este tipo de episodios.
Esto quiere decir que ahora el Señor te ha dado la vida poderosa de Dios, la vida que liberta, la vida que sana, la vida que cura, la vida que provee, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú enfrentes ahora estas circunstancias y estos episodios con el poder de la vida de Jesucristo. Esta es la gran diferencia, ¿verdad? Porque muchos de nosotros creemos que cuando venimos a Cristo, pues ya este tipo de cosas no nos deberían suceder. No, van a seguir sucediendo, porque Satanás efectivamente, si algo quiere, es sacarnos a nosotros del fundamento que es Cristo, porque Él, cuando estamos nosotros plantados en Cristo, nada nos puede hacer, no nos puede tocar. De hecho, la Escritura nos muestra maravillosamente que a todo lo que es nacido de Dios, el maligno no lo puede tocar. Tú te has puesto a pensar que tienes ya en tu propio ser, ¿verdad? Aquel que es nacido de Dios, y que el enemigo, y que el temor, y que el miedo, y que la pobreza, y que la enfermedad, y que la dificultad, y todo lo que ello es, no te pueden tocar. Ya no te pueden tocar. Entonces, a esa vida es la que el Señor quiere que nosotros accedamos, ¿verdad? A que lo que dice, por ejemplo, ¿verdad? En la Escritura, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, que sea una realidad en ti. Porque el problema, ¿verdad?, que tú tienes todavía es que ese viejo hombre no ha terminado de morir. Ese viejo hombre todavía de alguna manera sigue vivo, ¿verdad? Y la Escritura dice, porque ya no vivo yo, ya no vivo yo. Romanos 6:6, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Significa que con Cristo estoy muerto, y ese juntamente es un permanente continuo, ¿verdad? Pero también yo he sido sepultado juntamente con Cristo. Es decir, mi vieja historia, mi vieja vida quedaron atrás. Pero la Escritura nos dice, ¿verdad?, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta es la parte que a ti y a mí nos corresponde. Las cosas viejas pasaron. Tú puedes hacer una lista hoy de todo lo que corresponde a esas cosas viejas, de todo lo que responde a la vida vieja, ¿verdad? Todo lo que significa, ¿verdad?, arrancando de temas comunes, ¿no es cierto? Temores, miedos, incredulidad, enfermedades, inseguridades, adicciones, permanentes sentimientos encontrados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pertenece, ¿verdad?, a la vieja creación, ¿no es cierto? Y a eso, cuando nosotros nos vamos inclusive al exterior, todo lo que nosotros vemos ahora con nuestros propios ojos, a pesar de que todavía las cosas hechas por la mano de Dios nos hablan del poder y de la maravilla de Dios, pero también están sometidas efectivamente a esta muerte a la cual todos los seres humanos y toda la creación ha sido sometida. Pero todo aquello ya no nos puede tocar, ¿verdad? Sería interesante que ustedes se lean el Salmo 91 en su momento, léanlo, ¿verdad? Y van a ver cómo ese salmo efectivamente a ustedes les demuestra cómo la mano poderosa de nuestro Padre está a nuestro favor, y más aún ahora con Jesucristo, y cómo Él efectivamente no solamente nos salva del lazo de cazador, sino también habla de la peste destructora, y nos habla de todas las cosas que efectivamente nosotros ni siquiera entendemos que nos pueden hacer daño, cómo Él nos guarda de aquello que nosotros ni siquiera imaginamos. Porque ahora nosotros efectivamente estamos en el sobrenatural, y juntamente con Él nosotros somos hombres sobrenaturales. Entonces, nuestro Padre lo que quiere es que nosotros seamos partícipes de la vida eterna, que seamos partícipes de la naturaleza divina, que seamos participantes, ¿verdad?, de todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús. Todo el bien es algo que efectivamente, hermanos, todavía no entra en nuestra cabeza, porque todo el bien, ¿verdad?, nosotros vamos a ir requiriendo una eternidad para ir de bien en bien, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, de sabiduría en sabiduría, de riqueza en riqueza. Porque nuestro Dios simple y sencillamente es inagotable, ¿verdad? Y esa inagotabilidad, ¿verdad?, efectivamente ha puesto a nuestra disposición en todas las áreas de la vida. Él nos creó para esto. Él nos creó para que lo disfrutemos. Él nos creó para llenarnos, ¿verdad?, de todo tipo de bien, así con todas las letras. A muchos de nosotros a veces como que estas palabras de alguna manera nos chocan, porque como que son demasiado optimistas.
Pero nuestro papá no tiene limitaciones. Nuestro papá no tiene bajo ninguna circunstancia topes, ¿verdad? Que de alguna manera frenen esto que estamos comentando. Y la Escritura está plagada de toda esta bendición, ¿verdad? Y esto es lo que estamos intentando recibir por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos libertad en Cristo, tenemos liberación, tenemos provisión, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, ¿verdad? Tenemos bendición y tenemos solución. Tenemos solución a cada circunstancia, a cada situación, a cada episodio de vida que estemos viviendo en este momento. No importa el tamaño del problema el cual tú estés enfrentando. Esta circunstancia, nuestro Padre la ha permitido para que sea efectivamente la fórmula por medio de la cual tú vengas a Él. Tú atrapes lo que te corresponde. Tú te beneficies de lo que es tuyo, de tu herencia. Nuestro Padre no va a descansar hasta que tú y yo efectivamente recibamos lo que nos corresponde, porque Él es un Padre que ya nos engendró en Jesucristo y no nos va a dejar botaditos, no nos va a dejar efectivamente a nuestra propia capacidad, a nuestra propia inteligencia, sabiduría y planificación para que salgamos adelante. No, Él quiere que nosotros efectivamente hoy disfrutemos ya de todo lo que ha puesto en la mesa, ¿verdad? Una mesa verdaderamente maravillosa y servida, ¿verdad? Eso nos muestra la Escritura efectivamente en el Salmo cuando nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? Es decir, la bendición del Señor, como yo con mis propios ojos voy a ver que en cada circunstancia y en cada situación, en cada conflicto de mi vida, ¿verdad? Hay efectivamente, ¿no es cierto?, un banquete que Él ha puesto para que yo me sirva y vea con mis propios ojos cómo mis enemigos son partidos, cómo mis enemigos son aplastados, cómo mis enemigos efectivamente son llevados a cuestas. Porque todo, como dijimos en un principio, los males que nos vienen, todos los males que nos vienen, ¿verdad? Efectivamente tienen una firma de autoría y se llama el diablo y Satanás. Y el Señor nos dice que Él ha venido efectivamente a deshacer las obras del diablo. Así que si el diablo ha trabajado muy bien en nosotros, en hacernos la vida infeliz, dándonos desgracia, pues Cristo ha venido ahora a darnos gracia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que efectivamente tú y yo podamos reconocer, ¿verdad?, que este amor maravilloso de Él ha estado siempre para nosotros y este es el amor que tú y yo necesitamos para que efectivamente la vida, la justicia y todo lo que es de Él comience a aparecer en nuestra vida. Mientras nosotros no seamos capaces de recibir todo lo que Él nos da, no somos capaces de expresar ni manifestar todo lo que Él nos da. Si a algo nos llama el Señor a ser valientes, mira que te mando que seas valiente. No es a que te esfuerces a trabajar para que pelees contra las tentaciones. No, es que te esfuerces a creerle. Allí es donde tú tienes que ser valiente. Allí es donde cada día se necesita que efectivamente tú te apoderes, que tú atrapes, que tú te agarres, ¿verdad? Que tú captures la palabra y la voluntad de Dios para tu propia vida. Porque eso hará la diferencia. Contra esa posibilidad, Satanás no tiene ningún escape. Él siempre va a intentar traerte a ti mismo. Él siempre va a intentar hacer que tu mirada sea puesta en tu problema, en tu dificultad, en tu escasez, en tu enfermedad, ¿verdad? En tu pobreza. Porque si Él logra hacer eso, inmediatamente tú vas a poner tu mirada, ¿verdad? Efectivamente también en la imposibilidad, la falta de recursos que tú tienes para poder hacer frente a esa circunstancia y comienza a hacerte la vida desgraciada y comienza a bajarte la moral y comienza a desanimarte. Pero si es que, como el Espíritu quiere, nosotros debemos poner la mirada en Cristo Jesús, pues Cristo nos anima, Cristo nos dice que ya todo está pagado, Cristo nos dice consumado es, Cristo nos dice que Él efectivamente cargó nuestros pecados, nuestros males, Cristo cargó la muerte, cargó la enfermedad, Cristo aplastó a Satanás, aplastó al mundo, aplastó a la carne, Cristo aplastó el problema, la dificultad que tenemos hoy en día. ¿Y eso qué hace? Eso nos llena de fe, eso nos anima, eso nos da gozo, nos da paz, nos da consolación, nos da seguridad. Porque finalmente la vida de Cristo comienza a ser una experiencia en ti y en mí.
Hemos estado hablando, hermanos, sobre este plan maravilloso de Dios que viene desde la eternidad pasada, presente y futura. Y estamos hablando de eternidad pasada, presente y futura figurativamente, porque la eternidad no tiene tiempo, obviamente, pero para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Hemos visto cómo nuestro Padre maravilloso nos amó eternamente, cómo Él nos conoció en esa eternidad pasada, digamos que nos concibió en esa comunión maravillosa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando dijo, antes de que lo pronuncie con sus palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, primero ellos lo concibieron en su corazón, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Después el Señor nos predestinó en esa misma eternidad pasada para ser como su amado Hijo Jesucristo, el trabajo que hoy está haciendo en ti y en mí, ¿verdad? Y una vez en este tiempo, en esta eternidad presente, en donde las cosas son creadas, vemos como el Señor efectivamente, ¿verdad? Creó a Adán en cuanto a la carne. Vimos lamentablemente el estrepitoso fracaso de Adán, a pesar que tenía todo para que no fracase, pero sabemos que lamentablemente en Adán todos recibimos una herencia de pecado y de muerte. Pero como él tenía que terminar la obra que determinó en su corazón para ti y para mí, él nos envió su salvación. Y la salvación de nuestro Padre tiene un nombre, se llama el Señor y Salvador Jesucristo. La salvación para Dios tiene un nombre, se llama el Señor y Salvador Jesucristo. Nos envió al Salvador, nos envió a nuestro hermano mayor, nos envió, ¿verdad? Aquel que nos iba a dar libertad y aquel que iba a deshacer efectivamente todo lo que lamentablemente recibimos en Adán. Una vez que él ya hizo la obra redentora y una vez que efectivamente acabó con toda la vieja creación en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, estas palabras, hermano, usted debe tenerlas grabadas en su cabeza. El consumado es, tiene que ver con todo aquello que efectivamente usted necesite, con todo aquello que necesite se termine bien, con todo aquello que usted efectivamente requiera que tenga una solución. El Señor dijo, consumado es, y le incluyó a usted en esa respuesta. Usted ponga el nombre, el artículo determinado para esa necesidad, porque el consumado es, incluye todas las necesidades de su vida, incluye, ¿verdad?, las necesidades del espíritu, las necesidades del alma, las necesidades del cuerpo, las necesidades materiales, las necesidades del bolsillo, las necesidades de la familia, las necesidades de todo. Consumado es, incluye todas tus necesidades. Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, Él murió pagando todo y deshaciendo todo lo que Satanás había hecho, ahora solamente para que nosotros cosechemos. Es maravilloso entender, hermanos, cómo el Señor Jesucristo se vistió de nosotros. La Escritura nos dice que Él, siendo justo, se hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Fíjate, ¿sabes qué tiene que ver con esto? Que nuestro Padre maravilloso le vistió a Cristo de nosotros y Él pagó todos nuestros males en la cruz del Calvario para que ahora en resurrección nuestro Padre maravilloso nos vista a nosotros de Jesucristo. Nosotros estamos vestidos de Jesucristo. Ahora ya no estamos vestidos de Adán. Ahora ya no estamos desnudos. Ahora ya no podemos ser avergonzados como estuvo Adán en un principio. Porque ahora hemos sido nosotros efectivamente vestidos de Cristo. Así como nuestro Padre cuando vio a Adán, ¿verdad?, que efectivamente había caído de la gracia y de la gloria de Dios. La vida de su amado Hijo efectivamente ya no estaba presente en él, había sido desnudado, por llamarlo así, la Biblia así lo muestra, había sido desnudado de su verdadera vida y efectivamente el hombre conoció su vergüenza. ¿Qué es la vergüenza del hombre? La vergüenza del hombre es nuestra carnalidad, la vergüenza del hombre es nuestra vida apartada de Dios. La vergüenza del hombre efectivamente es nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Es nuestra incredulidad. La vergüenza del hombre es su tristeza. La vergüenza del hombre es todo lo que efectivamente él ha tenido que sufrir sin saber, porque ahora lo sabemos por Jesucristo, que efectivamente esto no nos pertenecía, pero habíamos sido nosotros desvestidos de Cristo, ¿verdad? Por el engaño de la serpiente
Pero ¿qué es lo que pasa cuando nuestro Padre ve a Adán y Eva, ¿no es cierto?, con una hojita de parra, tratando de esconder su vergüenza? ¿Qué es lo que nos pasa a muchos de nosotros ahora? Tratamos de esconder nuestra vergüenza, ¿verdad?, con buenas obras. Tratamos de esconder nuestra vergüenza con razonamiento humano. Tratamos de esconder nuestra vergüenza con nuestra propia justicia. Tratamos de esconder nuestra vergüenza con la incredulidad y así sucesivamente. Porque todo lo que nos está sucediendo es que tenemos miedo de Dios y nos escondemos de Él. Porque sabemos internamente que hemos pecado y efectivamente sabemos que la paga del pecado es la muerte. Es esto algo que está escrito efectivamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que sucede? Adán y Eva vienen, se acercan a Él temerosos, vienen efectivamente con unos vestidos, ¿verdad?, de hojas, se vistieron con hojas, ¿verdad? Alguien decía que se vistieron de ensalada, ¿verdad? Para de alguna manera tratar de ocultar su vergüenza. Pero ¿qué es lo que hizo nuestro Padre maravilloso? Es la primera vez que nuestro Padre, ¿verdad?, coge, ¿verdad?, y efectivamente agarra un corderito y lo sacrifica, porque efectivamente la sangre del cordero inocente, ¿verdad?, tipificaba el perdón de los pecados o el perdón del pecado de Adán y Eva en ese momento. Pero ¿qué hace Él? Él coge y saca el abrigo del corderito y se lo pone a Adán y Eva. Y la Escritura dice que Él los vistió, ¿verdad?, con piel de animales. ¿Sabe qué? El Señor ha hecho lo mismo con su Hijo. Él nos vistió a nosotros con la piel de Cristo. Ahora nosotros estamos vestidos de Cristo. ¿Tú te has puesto a pensar cómo te ve tu Padre ahora? 9:30. Tu Padre, si tú has nacido de nuevo, te ve vestido de Cristo. Él ya no te ve vestido de Adán. Él ya no te ve vestido de hojas, porque Él te dio efectivamente a ti esta vestidura maravillosa, que es Cristo mismo viviendo en ti. Entonces, nos regaló esta salvación, ¿verdad? Una vez que Él hizo el trabajo consumado ahora nos llama. Ahora nos llama a ti, a mí y a todos los que quieran escuchar la voz de Él. ¿Para qué? Para que reciban la herencia, porque el Señor de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Todos estamos incluidos dentro de esta bendición de nuestro Padre. Así que Él, ¿no es cierto?, nos llamó y sabemos que Él nos llamó por medio de la palabra verdadera del Evangelio. Este Evangelio que tú estás escuchando, que significan las buenas noticias para ti. Este evangelio que tú estás escuchando, estimado hermano o hermana, este evangelio de gracia, no es el evangelio, ¿verdad?, combinado de ley con obras. No es el evangelio combinado de ley con gracia, de lo que yo hago y la gracia. No, esto es algo que solamente Dios ha hecho por ti y por mí. El evangelio de gracia es que Dios quiere que te enteres de todas las bendiciones y la obra que Dios ha hecho a tu favor para que tú te apropies de aquello y para que tú efectivamente recibas todas las bendiciones que ahora a ti te asisten porque estás vestido de Cristo, porque nuestro papá nos vistió de Cristo, ¿verdad? Y Él lo único que ve en ti y en mí es a Cristo. Los ojos de Él están puestos en ti porque ya pagó en su amado Hijo toda tu pecaminosidad, pagó toda tu maldad, pagó efectivamente toda tu infidelidad, pagó toda tu incredulidad. Ya pagó todo por ti. Como ya pagó todo por ti, Él ya no tiene deuda. Él está efectivamente contigo saldado en su contabilidad. No hay una sola demanda contra ti. De hecho, la Escritura dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue colgada y clavada en la cruz del Calvario. Sí había un acta de decretos que nos era contraria antes de que nosotros recibamos a Cristo como nuestra vestidura. Sí había, pero cuando Cristo dijo consumado es, y cuando nosotros por el llamamiento recibimos a Cristo, ¿verdad?, el acta de los decretos que nos era contraria, que hablaba de que nosotros nos merecíamos efectivamente la muerte, nos merecíamos el sufrimiento, nos merecíamos la enfermedad, nos merecíamos el dolor, nos merecíamos la infelicidad, nos merecíamos la desgracia y nos merecíamos efectivamente la muerte de la cruz. Todo aquello fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que
¿verdad? Y nos muestra claramente la Escritura que nuestro Padre le vistió a Cristo de pecado, no siendo pecador. Le vistió a Cristo de nosotros. Ahora, tú personifica eso. Personifica. El Padre lo que hizo es vestir a Cristo de Ricardo. ¿Para qué? Para vestir a Ricardo de Cristo. ¿Quién está viendo ahora, verdad, el Padre en mí? Está viendo a Cristo, no está viendo a Ricardo. Ahora, de lo que se trata es que en mi entendimiento yo también comulgue con la visión de papá. Y es por eso que el que llama, ¿verdad?, a las cosas que no son como si fuesen, tiene que en mí comenzar a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Porque seguramente todavía en mi vida hay mucho de Ricardo. Todavía en mi vida hay pecaminosidad y fallas. Pero finalmente ya Cristo pagó todo eso por mí. Él no nos va a volver a condenar por el mismo juicio otra vez. Fíjate, nosotros que estamos en derecho, ¿verdad? Trabajamos en leyes, los abogados sabemos que hay una premisa, que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo crimen. Y lo mismo pasa en términos espirituales. Todos mis crímenes, todos mis pecados, por más execrables que hayan sido, no, aquí no es un tema de tamaño, porque el mismo Dios que dijo, no mentirás, dijo también, no matarás. Así que para el Señor da exactamente cualquiera de esos 2 pecados porque nos hacen reos de muerte. Todo lo que éramos, ¿verdad?, fue puesto por nuestro Padre en Cristo Jesús. Y Cristo pagó por todos nuestros crímenes. Cristo pagó por todas nuestras maldades. Cristo pagó por todos nuestros pecados, todos. No te olvides que Él murió hace 2000 años por ti. Y cuando Él murió por ti, Él ya conocía exactamente la vida de Ricardo desde que nació hasta que muera en su carne. Y todos esos pecados que yo todavía desconozco fueron clavados en la cruz del Calvario. Él pagó todo y lo mismo por ti. Entonces, como ya pagó todo, mi Padre me ve libre porque yo ya no tengo deuda. Yo pagué efectivamente, ¿no es cierto?, las consecuencias de mi pecado por Cristo Jesús. Mi Padre ya no me imputa esos pecados. Mi Padre ya no me imputa esas maldades porque ya no me corresponden, porque ya pagué. Ahora, como ya pagué, ya no me puede volver a condenar otra vez por el mismo delito. Él tampoco condena 2 veces por el mismo delito, porque todos los delitos nuestros ya fueron efectivamente pagados en Cristo. Ahora, si yo quiero creer en la gracia de Dios, que efectivamente permite que toda mi maldad y todos mis pecados sean sobre Él, la otra es que yo no lo acepte y quiera que yo por mi propia justicia sea perdonado, pues ahí es grave la cosa, porque no hay un solo hombre que haya podido, ¿verdad?, agradar a Dios ni pagar rescate por su propia alma. O sea, misión imposible. Ahí es que uno está o del lado de la ley o del lado de la gracia. ¿En qué lado quieres estar? En el lado en donde tú efectivamente seas justificado por Dios por tus propios esfuerzos y por tus propios méritos, lo cual es imposible de acuerdo con la Escritura, o en el lado por medio del cual nuestro Padre nos entregó a Jesucristo para que efectivamente Él cargue con todas nuestras culpas, vestir a su amado Hijo de nuestro pecado, para que Él pague nuestros pecados en la cruz del Calvario, para ahora vestirnos a nosotros de su amado Hijo Jesucristo y nosotros recibamos toda la herencia y la bendición divina que nos corresponde a partir de hoy. No cuando en algún momento nos vayamos de este mundo, no, a partir del día de hoy. Así que Él nos llamó y estamos en el punto de Él nos justificó. Y hemos estado diciendo, hermanos, que este punto es básico, porque la justificación tiene que ser una realidad permanente, constante y diaria en nuestra vida, porque de lo contrario jamás nos vamos a poder relacionar con Dios como Él quiere que nos relacionemos. Siempre habrá en nosotros efectivamente una suerte de culpabilidad, una suerte de condenación, una suerte de indignidad que Satanás va a utilizar para no permitir que efectivamente tú te apropies de todo aquello que hoy te corresponde, simple y sencillamente porque a los ojos de nuestro Padre tú ya no debes nada.
tú ya no debes nada. Es decir, la justicia de Dios es algo que tú y yo recibimos, ¿verdad? Y vimos nosotros la semana pasada, por ejemplo, en esta parábola maravillosa de los talentos, cómo él, esos talentos, efectivamente que entregó, que era un dinero, que era un valor, porque esto es una analogía, era un valor que él entrega a sus siervos para que se lo devuelvan. Lo mismo es con la vida de Cristo. Dios nos da la vida de Cristo, pero no para que esté guardada en un rincón. El Señor no nos da la vida de Cristo para nosotros decir somos cristianos. No, el Señor nos da la vida de Cristo para que Cristo sea una realidad latente en nuestra propia vida. El Señor nos da la vida de Cristo para que tú la disfrutes, para que tú te aferres a ella, para que tú te des cuenta que ahora esa es tu piel, para que te des cuenta que ahora esa es tu realidad y para que por esa vida el día de hoy tú comiences a vivir. La vida de Cristo te ha sido dada el día de hoy para que por esa vida tú efectivamente puedas enfrentar cada circunstancia, cada situación por difícil que sea. No hay nada imposible para esa vida. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Padre que mora en ti y en mí. No hay nada imposible para Él. Entonces lo único que tenemos que hacer es recibir esta gracia maravillosa. Y vimos que efectivamente, ¿verdad? Esos talentos son, ¿verdad? La vida que Él nos da para que efectivamente esa vida se reproduzca en nosotros y nosotros podamos no solamente disfrutar de esa vida en nosotros, sino también, ¿no es cierto?, devolverle a Él lo que nos dio. Yo me pregunto, el que recibió 5 talentos, posiblemente no hizo 15 o 20, o no hizo solamente 5, tal vez hizo más, pero él disfrutó de todo aquello que hizo y le devolvió el doble de lo que el Padre le había dado, y el Padre estaba feliz. Digamos que este es un ganar-ganar. El Padre nos da a nosotros la bendición de la vida, nosotros disfrutamos de la bendición de la vida, disfrutamos efectivamente de la provisión, disfrutamos de la victoria de la vida, disfrutamos de la paz de la vida, del gozo de la vida, disfrutamos de la sanidad de la vida, disfrutamos de todo lo que la vida es y nosotros ahora le estamos devolviendo a nuestro Padre lo que Él nos dio. La vida maravillosa de Cristo y nos volvemos en grato olor de Cristo. Que eso es lo que efectivamente a Él le gusta. Cuando nosotros efectivamente estamos expresando y manifestando esta vida, nosotros somos grato olor de Cristo. Es decir, ay, le olemos a Cristo. Ustedes madres, ¿verdad? Lo digo por mi esposa. Normalmente ella a veces huele algunos olorcitos y se acuerda de los niños cuando eran bebés. Me imagino que a todas les pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Así pasa con Cristo, cuando nosotros efectivamente estamos entregando este perfume, que para el Señor es el perfume de Cristo, pues inmediatamente Él ve a su amado Hijo Jesucristo en ti y en mí, ¿verdad? Imagínate la bendición, imagínate cómo estamos protegidos, imagínate, ¿verdad?, cómo el Señor es nuestro escudo y adarga, como dice efectivamente el Salmo 91. Entonces, vimos cómo efectivamente el Señor nos regaló esa vida maravillosa, ¿no? Pero ahora, y cómo nosotros se la podemos devolver. Y en esta figura queremos continuar el día de hoy hablando de la justificación, hablando de la justicia, que esto es muy importante. La justicia, ¿verdad?, es algo que tú y yo debemos recibir. La justicia es un regalo de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 10:3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, hablando de, en este caso, los fariseos o los religiosos de la época, pero en realidad esto es tocante a todos nosotros. Nosotros generalmente ignoramos la justicia de Dios, ¿sí? Dice, pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mira, primero, Dios quiere que tú descubras que la justicia que Él demanda para cualquier ser humano es la justicia de Dios. La justicia de Él mismo. La justicia de Dios tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo. Esa es la justicia que Dios demanda. Dios no va a demandar de ningún hombre su propia justicia. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede con nuestra propia carne? Y la carne aquí puede estar efectivamente, honestamente tratando de generar algo que le agrade a Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. En primer lugar, debes saber, hermano querido, amigo que estás aquí, que la justicia de Dios
¿no es cierto?, es algo que efectivamente nosotros podemos conocer. La justicia de Dios podemos conocer. Lo que Dios verdaderamente quiere regalarnos a nosotros es su propia justicia. Por eso mandó a su amado Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es su propia justicia. Entonces, porque ignorando la justicia de Dios y en esta ignorancia, procurando establecer la suya propia, esto es triste. Si tú ves el capítulo 7 de Romanos, te vas a dar cuenta que es un capítulo que habla permanente y continuamente de tratar de establecer nuestra propia justicia, de tratar de hacer el bien una y otra vez y de encontrarnos con una ley que efectivamente normalmente nos lleva al quebrantamiento y al mal. Nosotros estamos intentando que el Señor nos acepte nuestra propia justicia. Estamos intentando efectivamente entregar la ofrenda o el sacrificio que entregó Caín, cuando él fue y entregó a Dios el esfuerzo de su trabajo, porque era labrador. Nosotros, cuando ignoramos la justicia de Dios, si nosotros supiésemos de primera mano que lo que Dios efectivamente demanda de nosotros es que la justicia, es que la santidad, y es que Él demanda de nosotros todo lo que Él es, la pregunta es, ¿nosotros insistiríamos en perseverar el tratar de ser como Él es? Imposible, porque inmediatamente sabríamos que somos incapaces de ser como Él es. Pero efectivamente nosotros, como hemos ignorado que lo que Dios demanda es, ¿verdad?, la justicia que solamente Él nos puede dar, entonces estamos permanentemente procurando establecer nuestra propia justicia. Hermanos, este es un problema serio del ser humano. Este es un problema del cual nosotros debemos huir. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en tu propia experiencia, el enemigo siempre va a intentar hacer poner tu mirada en tu propia justicia y normalmente nos sucede que cuando nos sentimos mal, que cuando amanecemos con el pie izquierdo, que cuando hemos dicho una palabra de más, inmediatamente la comunión con el Señor se nos va. Inmediatamente nosotros nos sentimos culpables de juicio, ¿verdad? Y se rompe la comunión con Dios. ¿Por qué se rompe la comunión con Dios? Si no está hablando de tu propia justicia. Se rompe la comunión con Dios porque en tu corazón está absolutamente arraigado tu propia justicia. Ese es el problema. Y eso es algo innato en el viejo hombre. Esto es algo que tiene que ser desechado por el Espíritu de Dios y algo que tiene que ser permanentemente llevado a la cruz del Calvario. Nuestra propia justicia es algo que nosotros normalmente buscamos en la vieja naturaleza. ¿Cuántos de nosotros todavía del viejo hombre tenemos muy buena opinión de nosotros mismos? Y mira, tan sencillo, si alguien viene y te ofende y te dice algo que crees que está de más, ¿verdad?, o que no te mereces, inmediatamente tú rechazas efectivamente ese insulto o esa opinión, te duele en el corazón, porque está siendo atacada tu propia justicia. Porque está siendo atacado el buen parecer que tú tienes de ti en tu propia carne. Es que tú normalmente te comparas con los demás. Tú dices, a ver, yo soy una buena persona, yo soy un buen hombre, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, yo soy una buena esposa, ¿verdad? Soy un buen cristiano, yo hago esto, hago lo otro. Tu propia justicia. Y cuando alguien de alguna manera pone en tela de duda tu reputación, pone en tela de duda efectivamente tu buen nombre, pone en tela de duda todo lo que tú crees que eres y te duele en el corazón, ¿sabes qué es lo que está siendo atacado en ti? Tu propia justicia. Porque tú efectivamente en tu propio corazón tienes buena opinión de ti mismo. Ahora, el tema está en que en Adán todos vamos a tener una justicia propia, pero estamos ignorando la justicia de Dios. De lo que se trata aquí, ¿verdad?, es que efectivamente nosotros nos sujetemos, dice aquí la Escritura, a la justicia de Dios. Que nosotros nos sujetemos a la justicia de Dios. Es decir, que la justicia de Dios sea la que verdaderamente se exprese y viva en mí. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, en los días de Jesucristo,
¿Cuántas veces Jesucristo fue insultado? ¿Cuántas veces Jesucristo fue traicionado? ¿Cuántas veces Jesucristo fue calumniado? ¿Cuántas veces Jesucristo fue vituperado? ¿Y tú viste la reacción de Jesucristo amenazando a alguien? ¿Tú viste la reacción de Jesucristo resintiéndose con alguien? ¿Tú viste la reacción de Jesucristo, verdad, indignándose con alguien? No. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo no necesita defensa. Porque la justicia de Cristo está en lo más profundo de su corazón y lo que tiene como finalidad primero es agradar al Padre, no a los hombres. ¿Cuántos hombres fueron agradados con la predicación de Jesucristo? Si era por agradar a los hombres, entonces Jesucristo debía haber sido descalificado. Porque por desagradar a los hombres fue a la cruz del Calvario. Pero aquí no se trataba de agradar a los hombres, sino de agradar a Dios. Y resulta que Cristo agradaba a Dios, porque Él se sujetó a la justicia de Dios, del Padre, ¿verdad? Entonces, este es el punto principal que queremos ver aquí. Nosotros hoy sabemos, ¿verdad?, que efectivamente tenemos que sujetarnos a la justicia de Dios, porque esa es la justicia que Dios nos demanda, y ya no seguir intentando establecer nuestra propia justicia. Hermanos, no perdamos el tiempo intentando ser buenos, ser mejores. En el ser humano está metida esta perspectiva de la excelencia. En el ser humano está metida esta perspectiva en el humanismo, en donde nosotros tenemos que irnos perfeccionando. En el ser humano está metida esta posibilidad de que cada día nosotros podemos de alguna manera efectivamente ser mucho más eficaces. Déjame decirte que el hombre como tal es imperfecto y la imperfección, ¿verdad?, del hombre es porque él es imperfecto. Y cuando algo es imperfecto, pues por naturaleza no puede ser perfecto. Pero en cambio el perfecto vino, el perfecto es Cristo. Y él sí es perfecto. Y esa perfección efectivamente hoy se encuentra en mí y en ti. Entonces, nosotros tenemos que desentendernos de nuestra propia justicia. Esto no significa que yo me vuelva perverso. Esto no significa que yo me vuelva de alguna manera descuidado en mi vida. No tiene que ver con eso. Esto significa que cuando yo recibo la justicia de mi Padre, que ya vamos a ver más adelante es un don de Dios, yo recibo esa justicia, inmediatamente todo lo que es de Cristo comienza a salir en mi corazón. Y todas aquellas inclinaciones, ¿verdad?, que normalmente son características de Adán hacia el mal, desaparecen o tienden a desaparecer, porque finalmente la vida comienza a tragarse a la muerte. Absorbida es la muerte en victoria, nos muestra la Escritura. Así que ahí tienes tú en Romanos 10:3 efectivamente una visión muy importante para que la tomemos en cuenta. Ahora, en Romanos 5:17, la Escritura nos dice algo muy importante. Dice, pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, fíjate, si por la transgresión de uno solo, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que, escucha bien esto, ¿quiénes van a reinar juntamente con Jesucristo? Los que reciben la abundancia de la gracia. Y como consecuencia, el don de la justicia. Maravilloso. Aquí el Señor nos pone, ¿verdad?, en una perspectiva, ¿verdad?, de cómo nosotros obtener la justicia de Dios. Obviamente no lo podemos hacer por nuestras buenas obras, porque ya vimos anteriormente que nosotros no podemos establecer nuestra propia justicia porque ninguno de nosotros va a ser justificado por su propia justicia. Pero el Señor nos ha dado la justicia de Él. Yo me someto a la justicia de Él. Lo primero es que, ¿verdad?, tú y yo tenemos que recibir algo que dice la Escritura, la abundancia de la gracia. Mira, en un principio dice este mismo versículo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte es la que reina aquí. Y dijimos en un principio, ¿qué es el que reine la muerte? Pues el que impere en mí el miedo, el que impere en mí la desprotección,
el que impere en mí la inseguridad, el que impere en mí la enfermedad, en que impere en mí todo tipo de carnalidad, todo tipo de escasez, ¿verdad? Ahí la muerte está de alguna manera efectivamente reinando. ¿Por qué somos tan negativos? ¿Por qué a todo lo vemos mal? ¿Por qué siempre estamos creyendo que nos va a suceder algo malo? Porque la muerte tiene dominio sobre nosotros. ¿Y qué tú puedes esperar de la muerte? ¿Tú puedes esperar de la muerte buenas cosas, buenas noticias? ¿Tú puedes esperar de la muerte provisión, bendición? ¿Qué puedes esperar de la muerte si no males? Pero aquí la escritura nos muestra que la muerte reinó en todos y cada uno de los seres humanos que hemos nacido de Adán. Pero fíjate, pero dice, pero mucho más. Es decir, si la muerte reinó y nosotros no teníamos capacidad sobre la muerte porque simplemente somos esclavos de la muerte, pero ahora el Señor nos pone en una posibilidad de nosotros reinar, nosotros tener el control. Ya no la muerte teniendo control de nosotros, sino, ¿verdad? Nosotros por Cristo teniendo control de todas las cosas. Y aquí la escritura dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, o reinarán por la vida de uno solo, que es Cristo ya morando en mí, ¿verdad? Los que reciben la abundancia de la gracia. Primero, hermano, tú tienes que comenzar a recibir esta gracia abundante y este regalo de Dios. Este regalo de Dios de buenas noticias, de bendición, de pagar todos tus pecados, de efectivamente la provisión permanente para que tú salgas de tus circunstancias, de tus dificultades, es algo que el Señor ya pagó. A la palabra que llamamos consumado es, ¿verdad? Tú inclúyele todas las necesidades de aquí en adelante por la eternidad tuyas, particulares. ¿Ok? Entonces, esa es la abundancia de la gracia que tú tienes que recibir todos los días. Esa vida abundante en donde efectivamente ya Cristo es del todo y en todos. Cristo pagó la deuda, Cristo ha provisto, Cristo ha previsto, Cristo ha salvado, Cristo ha bendecido en todo momento y a cada lugar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una premisa permanente y continua que tú debes tener en tu corazón. El Señor ha dispuesto que te persigan el bien y la misericordia. El Señor ha dispuesto que te persigan las bendiciones. El Señor ha dispuesto que te persiga la sanidad. El Señor ha dispuesto que te persiga el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. El Señor ha dispuesto que tu familia, tus seres queridos, las personas que están a tu alrededor sean bendecidas. Él ha dispuesto todo esto. Esto está dispuesto por Él. Esto está mandado por Él. A la espera de que tú y yo le creamos, le tomemos la palabra, confesemos lo que Él dice y podamos ver con nuestros propios ojos efectivamente quién está a nuestro favor. Maravillosa palabra. Esto significa, hermanos, recibir todos los días la abundante gracia, la abundancia de la gracia. Es decir, mira, esta abundancia de la gracia tiene que ver con algo maravilloso, la vida abundante. El Señor nos dice que Él nos ha dado vida, pero vida en abundancia. Es lo mismo. Él nos ha dado gracia, pero gracia en abundancia. La vida, la gracia y la abundancia tienen un nombre, se llaman Jesucristo. Él es la gracia, la vida y la abundancia para ti hoy viviendo en tu corazón. Entonces, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo efectivamente es alguien que tiene que ser recibido abundantemente todos los días. El Padre nos muestra y nos dice que así como Él es, así somos nosotros hoy en esta tierra. Es como Él nos ha vestido, Él nos ha puesto el vestido de Jesucristo. Esto es lo que tú y yo somos. Y el Padre, como ya nos ve vestidos de Cristo y nos ve como Cristo mismo, entonces Él dice que así como Cristo es, nosotros somos en esta tierra. Esto está en el libro de Juan. Maravilloso. Oye, si Cristo es lo que nosotros somos, como dice el Padre, la pregunta es, ¿Cristo está enfermo? ¿Cristo está triste? ¿Cristo está temeroso? ¿Cristo está con mucha incertidumbre del futuro? ¿Cristo está escaso para poder efectivamente salir de esta circunstancia? No, ¿verdad?
Mira que eso eres tú. Entonces, esa es la palabra que tú tienes que pronunciar, creer en tu corazón, hablarla con tu boca y verás cómo el Señor te demuestra, ¿verdad? Que efectivamente Él está a tu favor. Entonces, una vez que tú recibes la abundancia de la gracia, por decantación, recibes tú el don de la justicia. La justicia es un regalo de Dios. La justicia de Dios es por gracia. La justicia de Dios es un regalo inmerecido. La justicia de Dios no se recibe por méritos propios. Es un regalo de parte de papá. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado el ser justos delante de Dios y nunca más pecar contra Él? Nunca más generarle un dolor. Nosotros ser fieles, nosotros verdaderamente cumplir sus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido sinceramente hacerlo en nuestro corazón, verdad? Pero solamente para descubrir que por nuestro propio esfuerzo es imposible. Pero aquí la Escritura nos muestra que la justicia es un regalo que viene a consecuencia de primero recibir permanentemente la abundancia de la gracia. Es decir, cuando recibes la abundancia de la gracia, viene el don de la justicia. ¿Tú quieres ver una vida recta en ti? ¿Tú quieres ver una vida inclinada a las cosas del Padre? ¿Tú quieres ver una vida que de alguna manera se enseñorea sobre el pecado? Pues tienes que recibir la abundancia de la 10 en gracia. punto. Tienes que recibir lo que Cristo ha hecho a tu favor. No hacer cosas, recibir cosas. Aquí dice los que reciben la abundancia de la gracia. No es los que se esfuerzan, no es los que más oran, no es los que más leen la escritura, no es los que más pagan diezmos y ofrendas, no es los que más estudian. No, dice a los que reciben la abundancia de la gracia. Ahora, obviamente que tengo que ir a la escritura para ver todo lo que mi papá me ha dado. Esto es un testamento. Y para yo poder efectivamente recibir todo lo que papá me ha dado, es necesario que yo conozca todo lo que él me dio. Y para eso sirve hoy la escritura, para que conozcas el corazón de papá a tu favor, para que conozcas la bendición de papá a tu favor, para que conozcas el poder de Dios a tu favor, para que conozcas todo lo que Dios ha hecho a tu favor. Y todo eso está encerrado en una persona que se llama Jesucristo. Así que este es un regalo de Dios. Fíjate aquí en Romanos 5:1, ¿cómo podemos nosotros tener acceso a esto? Y algo lo estamos diciendo, pero de alguna manera queremos enfatizar. Tenemos acceso a esta gracia y a esta justicia por medio de la fe. La fe, la fe, la fe, el creerle a Él. Por Dios, no te creas a ti mismo. No le creas a las cosas que de alguna manera puedes ver, ¿no es cierto? La Escritura nos muestra que el caminar por fe es ya no poniendo mi mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Eso es caminar por fe. Caminar por fe es dejar de poner mi mirada en las cosas que se ven y poner mi mirada en las cosas que no se ven. Es decir, dejar de poner mi mirada en la evidencia de los sentidos y poner mi mirada en lo que efectivamente mi Padre promete. Si mañana la evidencia dice que tú tienes una enfermedad y allí está efectivamente en el análisis, allí está en la radiografía, allí está en el diagnóstico que tienes un problema serio, pues si tú ves eso, efectivamente tú estás caminando, ¿verdad? Por medio de los sentidos. Porque tú estás creyendo a la imagen, estás creyendo a lo que dice el doctor y estás creyendo a lo que dice el médico. Ahora, ojo, no me malinterprete, yo no estoy diciendo que el médico se esté equivocando de diagnóstico. Yo lo que estoy diciendo es que esas circunstancias le pertenecían al primer hombre, no al nuevo. En las nuevas circunstancias yo le creo a mi papá porque ahora soy una nueva criatura. Y mi papá dice que él cargó con todas mis enfermedades, que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Eso dice la escritura. La pregunta es, ¿a quién le creo? ¿Verdad? ¿A lo que no veo o a lo que veo? Esta es efectivamente la fe de la cual tú te tienes que apropiar. Si una tentación tienes tú hoy que enfrentar,
No tiene que ver con lo que el mundo nos enseña, si es que voy a hacer esto o lo otro. No, no necesariamente eso. La tentación más grande que nosotros enfrentamos en este tiempo es no creerle a Dios. Esa es la tentación más grande que tenemos el día de hoy, es no creerle a papá. Y por eso es que papá nos ha dejado su palabra escrita para darnos una guía, ¿verdad? Para que creamos a esa guía, ¿no es cierto? Pero Satanás va a hacer todo lo posible, tu carne, tu propia mente, a veces la propia gente de alrededor, el mundo, a veces los propios cristianos. Vamos a hacer todo lo posible por sacarte de esa fe. Pero la Escritura nos dice que nosotros ahora no caminamos por vista, no caminamos por los sentidos, no caminamos por lo que los demás nos dicen. Sí, puede ser muy real lo que nos dicen. Tenga la plena seguridad que lo que ellos dicen allí está. Pero la pregunta es, aquí se trata de quién tiene más poder. ¿Lo que me está pasando en el cuerpo o quién me hizo este cuerpo? ¿Quién tiene más poder? El que es capaz de levantar muertos, que nosotros vimos que lo ha hecho, y alguien que efectivamente ha sanado enfermos, y sanado no en términos pasados, porque estamos hablando de lo que hemos visto por el registro de la Escritura, pero hablamos en términos presentes, hermanos. El Señor sana todavía hoy. Tú recibe el día de hoy la sanación de nuestro Padre. Él sana todavía hoy. Él está interesado en tu sanidad. Él no quiere que tú estés padeciendo efectivamente la enfermedad, porque la enfermedad es maldición, pero la sanidad, ¿verdad?, está a tu disposición por Cristo Jesús. Y por último, Él te va a dar el poder para poder efectivamente enfrentar la circunstancia. A veces el Señor sana instantáneamente. A veces el Señor arranca sanando primero lo más importante, el espíritu y el alma. Porque cuando eso está sano, ya ni siquiera la sanidad del cuerpo interesa. Porque cuando nosotros tenemos la sanidad interior, más bien quisiéramos estar con Él todo el tiempo ya. Pero entonces el Señor arranca desde el espíritu, va al alma y efectivamente va al cuerpo. Efectivamente va al cuerpo. Tú debes saber que el Señor nos muestra en la Escritura que a toda persona que se le puso delante de Él lo sanó. Porque Él vino a liberarnos. Él vino a libertarnos. Y Él sabe que efectivamente el proceso de la enfermedad tiene que ver directamente con el pecado. Y ahora tú y yo ya no tenemos que ver con eso. Entonces, ¿verdad? Aquí dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Por eso, mira, la fe nos tiene que introducir diariamente al hecho de que estamos justificados. Porque la primera cosa con la que vamos a luchar durante el día es justamente nuestra justicia propia. Lo primero que va a ponerse generalmente enfrente es Satanás acusándonos. Es alguien condenándonos. Y eso tiene como finalidad movernos de nuestra certeza. Pero el Señor dice, justificados pues por la fe. Muy bien. Tenemos que buscar primero la justicia de Dios a cada momento. Fíjate este versículo maravilloso. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Esto está en Mateo 6, si mal no recuerdo. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Fíjate qué importante que es la justicia de Dios y la justificación. Mas primero buscad el reino de Dios. Es decir, primero buscad la abundancia de la gracia, de lo que estamos hablando aquí. Primero buscar la abundancia de la gracia que es Cristo. Es decir, primero buscar, ¿verdad?, al Rey del reino, el reino de Dios. El Rey del reino es Cristo. Primero buscar a Cristo, ¿verdad? Primero buscad a Cristo, el reino de Dios, dice, y su justicia. ¿Qué es lo que importa aquí? Aquí importa conocer, ¿verdad?, a Cristo, saber quién soy yo y recibir la justicia de Él. Dice, y su justicia, no mi justicia. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Esa justicia es la que me pertenece. Y dice, y todas las demás cosas me serán añadidas.
¿Sabes qué es lo que te está diciendo esta fórmula de nuestro Padre? Que tu trabajo hoy es primeramente buscarle a Él, recibir la justicia de Él y que Él se encarga de añadirte todas las cosas que te hagan falta. Tú suma. ¿Te hace falta sanidad? Pues es añadidura. ¿Te hace falta dinero? Pues es añadidura. ¿Te hace falta paz? Pues es añadidura. ¿Te hace falta gozo? Pues es añadidura. ¿Te hace falta todo lo demás? Pues es añadidura. Pero hay dos cosas importantes. Primero, efectivamente, nosotros debemos ser justificados por la fe. La fe nos introduce en la justificación que Dios nos da. Y allí lo primero que vamos a tener cuando estamos justificados, ya no debemos nada, estamos a cero cuentas, es tenemos paz para con Dios. ¡Ah! ¡Qué necesario que es tener paz para con Dios! Porque si yo no tengo paz para con Dios, no puedo recibir. No puedo recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el momento en que yo ya no tengo paz para con Dios, entonces tengo conciencia de pecado. Y como tengo conciencia de pecado, pues no puedo recibir efectivamente lo que le corresponde al nuevo hombre. Porque estoy efectivamente actuando en el viejo. Y las bendiciones del Señor no son para el viejo, sino definitivamente son para el nuevo. Así que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es lo que la justificación de Dios quiere lograr. Porque mientras tú no tengas la justicia de Dios y la justificación de Dios, y mientras tú no recibas la abundancia de la gracia y este don de la justicia, que es la justicia de Dios, entonces tú nunca vas a tener paz para con Dios. Y si no tienes paz para con Dios, entonces no estás, no eres elegible para recibir todas las bendiciones que efectivamente el Señor te quiere dar. Porque esa guerra interna, esa falta de paz, esa acusación no te permite, ¿verdad?, creerle a tu papá. Ahora, no tienes paz, no porque tus pecados no hayan sido pagados, sino porque no crees. Por eso es que la fe hace ese trabajo. Por eso es que la fe es tan importante. Hermanos, es muy importante que miremos esto. Bueno, vamos a continuar la próxima semana, que todavía tenemos con este tema de la justicia y la justificación, algunos temas más que creo que son importantes. Y creo que el Señor hoy quiere que pongamos nuestra mirada en el recibir esta abundancia de la gracia, primero. Y como consecuencia que recibamos el don de la justicia. Esto lo recibimos por fe cada día. Esto es lo más importante que debemos buscar todos los días, ¿verdad? Esta relación permanente con Él para recibir efectivamente esa vida maravillosa y esa justicia que hoy nos asisten y poder exhibir la justicia de Dios en nuestras propias vidas. Eso hará una diferencia absoluta en tu relación con Dios y en tu relación con Él. Muy bien, hermanos, vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.